¿Qué onda, banda futbolera? Bienvenidos al canal donde celebramos el deporte más hermoso del mundo, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Hoy nos vamos a meter en un tema un poquito espinoso, pero lo haremos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Están listos para reírnos un poco y recordar algunos momentos, digamos, menos exitosos, en la historia de los mundiales? Porque sí, amigos, en el fútbol hay glorias, victorias épicas, goles de locura, y luego están esos fracasos que nos dejan con la boca abierta. Pero no se preocupen, hoy no es para juzgar, es para recordar y soltar una carcajada. Así que pónganse cómodos, preparen sus botanas porque vamos a repasar las selecciones que más fracasaron en mundiales. Arrancamos. 1. Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Empezamos fuerte, con la subcampeona del mundial anterior, nada más y nada menos. Imaginen esto, Francia, con un equipo lleno de estrellas, llega a Sudáfrica 2010 con muchas expectativas. Hablamos de nombres como Nicolas Anelka, Thierry Henry, Franck Ribéry, Patrice Evra, Johan Gourcuff, un equipazo en el papel. ¿Por qué fracasaron tanto? ¡Ay! Aquí hubo de todo menos fútbol. La cosa se puso fea con un pleito entre Anelka y el técnico Raymond Domenech, que terminó con Anelka expulsado del equipo. Esto desató una huelga de jugadores que se negaron a entrenar. El ambiente estaba tan roto que la Federación Francesa tuvo que intervenir. En la cancha, el resultado fue desastroso, eliminados en fase de grupos con solo un punto. Perdieron contra México, empataron con Uruguay y perdieron contra Sudáfrica. Un auténtico papelón. ¿Qué le dijo un jugador francés a otro en el Mundial de 2010? Tranquilo, al menos no nos tenemos que preocupar por las entradas para la final. El que ganó el Mundial de ese año fue España. 2. Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014. Seguimos con otra potencia europea que a veces, simplemente no da una en los mundiales. Los pros siempre llegan con la etiqueta de favoritos, o al menos con la esperanza de hacer algo grande, pero en Brasil 2014, la historia fue otra. Los jugadores en el año donde la selección fracasó, tenían a Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard, Raheem Sterling, Daniel Sturridge, nombres de peso. ¿Por qué fracasaron tanto? Inglaterra quedó en un grupo complicado con Italia y Uruguay. Perdieron sus primeros dos partidos, ambos por 2-1, contra estas selecciones, lo que significó su eliminación temprana. No lograron mostrar el nivel de juego que se esperaba de ellos, y la defensa y la ofensiva simplemente no conectaron. Fue una salida muy silenciosa y decepcionante. ¿Cuál es el colmo de un futbolista inglés en el Mundial de 2014? Haber reservado el vuelo de regreso antes de que empezara el torneo. Por si tienen la duda, el que ganó el Mundial de ese año fue Alemania. 3. Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002. Ahora nos vamos a Sudamérica. Argentina llegó al Mundial de 2002 con una de las selecciones más prometedoras de su historia, si no es que la más. Eran los máximos favoritos al título. Los jugadores en el año donde la selección fracasó, nombres como Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Ariel Ortega, Javier Zanetti, Roberto Ayala, la constelación de estrellas era impresionante. ¿Por qué fracasaron tanto? Fueron eliminados en la fase de grupos en el Grupo de la Muerte, junto a Suecia, Inglaterra y Nigeria. Ganaron el primer partido contra Nigeria, pero luego perdieron contra Inglaterra y empataron con Suecia. La clave de su fracaso fue la falta de gol en momentos clave y el bajo rendimiento de algunas de sus figuras, especialmente Verón. La presión de ser favoritos les jugó una mala pasada. ¿Qué hizo la selección argentina en Corea-Japón 2002? Turistas de primer nivel, futbolistas de segunda ronda. Por si tienen la duda, el que ganó el Mundial de ese año fue Brasil. 4. Italia en el Mundial de Sudáfrica 2010. 2 veces campeones del mundo en este mismo Mundial. Sí, otra vez Sudáfrica 2010, un mundial que dio para mucho chismorreo futbolero. Italia llegaba como la campeona defensora. Los jugadores en el año donde la selección fracasó, tenían a Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Daniel De Rossi, Alberto Gilardino, la base campeona, pero ya con algunos años encima. ¿Por qué fracasaron tanto? Al igual que Francia, Italia se fue en la fase de grupos, y en un grupo que parecía bastante accesible. Empataron con Paraguay y Nueva Zelanda, y perdieron contra Eslovaquia. La falta de recambio generacional, el bajo nivel de algunos de sus veteranos y una evidente falta de motivación en la cancha los llevaron a este desastre histórico. Fue la primera vez que la campeona defensora quedaba eliminada en la primera ronda desde 1966. ¿Qué le sirvió la pizza a la selección italiana en Sudáfrica 2010? Una porción de vergüenza y un vaso de regreso a casa. Por si tienen la duda, el que ganó el Mundial de ese año fue España.
5. Holanda en el Mundial de Corea-Japón 2002, aunque ni clasificaron. Ok, esta es un poco diferente, porque ni siquiera llegaron. Pero el hecho de que no clasificaran ya es un fracaso monumental para una selección de su calibre. Los jugadores en el año donde la selección fracasó, tenían a Edwin van der Sar, Jaap Stam, Frank de Boer, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy, el equipazo que no fue. ¿Por qué fracasaron tanto? Holanda venía de ser semifinalista en 1998 y en la 2000 Euros, por lo que su no clasificación fue un shock. En las eliminatorias, no lograron superar a Portugal e Irlanda en su grupo. La inconsistencia en sus resultados, algunas derrotas inesperadas y la falta de gol en momentos clave los dejaron fuera de la cita mundialista. Fue una de las grandes ausencias y decepciones de ese mundial. ¿Qué le preguntó un turista a un holandés en 2002? ¿Y la selección de fútbol? ¿No vienen al mundial? Y el holandés respondió, sí, pero en la televisión de casa. El que ganó el mundial de ese año fue Brasil. 6. España en el Mundial de Brasil 2014, de campeones a eliminados en la primera ronda. Este es un caso de estudio de cómo el fútbol puede cambiar en 4 años. España llegó a Brasil 2014 como la actual campeona del mundo y bicampeona de Europa. Los jugadores en el año donde la selección fracasó: Casillas, Xavi, Iniesta, Sergio Ramos, Piqué, Diego Costa, Busquets, la base dorada. ¿Por qué fracasaron tanto? La Roja no pudo revalidar su título y fue eliminada en la fase de grupos. Perdieron 5-1 contra Holanda en el primer partido y 2-0 contra Chile en el segundo, lo que sentenció su destino. La generación dorada ya mostraba signos de agotamiento, el estilo de juego parecía haberse vuelto predecible y la falta de sorpresa en el ataque les pasó factura. ¿Por qué la selección española no usó GPS en Brasil 2014? Porque ya sabían el camino a casa después de 2 partidos. El que ganó el mundial de ese año fue Alemania. 7. Brasil en el Mundial de Brasil 2014, el 7-1. No podemos hablar de fracaso sin mencionar el más doloroso para una nación entera. Brasil, en casa, con la presión de ser anfitriones y la historia de la Canarina a cuestas. Los jugadores en el año donde la selección fracasó, contaban con Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Oscar, Hulk, Fred, y claro, Neymar, hasta su lesión. ¿Por qué fracasaron tanto? Aunque llegaron a semifinales, el 7-1 contra Alemania es, para muchos, el mayor fracaso en la historia de los mundiales para un anfitrión. La ausencia de Neymar por lesión, la incapacidad del equipo para manejar la presión, una defensa desorganizada y un mediocampo superado por completo por Alemania, se combinaron para una de las palizas más humillantes en la historia del fútbol. Fue un colapso total en la cancha. ¿Qué le dijo un aficionado brasileño a otro después del 7-1? Al menos no tuvimos que preocuparnos por el tercer y cuarto puesto. El que ganó el mundial de ese año fue Alemania. 8. Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Y si hablamos de Alemania, también les toca su turno en la lista. Los campeones defensores, la maquinaria perfecta que parecía imparable, hasta Rusia 2018. Los jugadores en el año donde la selección fracasó: Manuel Neuer, Toni Kroos, Mesut Özil, Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng, la base campeona, con algunas adiciones. ¿Por qué fracasaron tanto? Para sorpresa de propios y extraños, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos. Perdieron contra México en su debut, luego ganaron agónicamente a Suecia, pero una derrota ante Corea del Sur en el último partido los dejó fuera. La complacencia, una preparación física cuestionable, la falta de intensidad y la incapacidad de sus figuras para rendir al máximo nivel fueron los ingredientes de este fracaso histórico. ¿Qué le dijo el director técnico de Alemania a sus jugadores en Rusia 2018? No se preocupen, al menos ya tenemos las maletas hechas para el viaje de regreso. El que ganó el mundial de ese año fue Francia. 9. Francia en el Mundial de Corea-Japón 2002. Regresamos con los franceses. Después de ser campeones del mundo en 1998 y de Europa en 2000, Francia llegaba a Corea-Japón 2002 como la gran favorita. Los jugadores en el año donde la selección fracasó: Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Patrick Vieira, Fabian Barthez, un equipo de ensueño. ¿Por qué fracasaron tanto? Fueron eliminados en la fase de grupos sin marcar ni un solo gol. Sí, escucharon bien, 0 goles para los campeones del mundo. Perdieron contra Senegal en el partido inaugural, empataron con Uruguay y perdieron contra Dinamarca. La lesión de Zidane antes del torneo y en el segundo partido, la falta de puntería de sus delanteros y un exceso de confianza fueron claves en este bochornoso fracaso. ¿Qué le dijo un aficionado a Zidane después del Mundial de 2002?
Siso, podrías enseñarnos a meter goles. Es que tus compañeros no aprendieron. El que ganó el Mundial de ese año fue Brasil. 10. Italia en el Mundial de Brasil 2014. Y para cerrar con broche de oro, volvemos a Italia, que parece tener una maestría en decepciones mundialistas recientes. Después de su fracaso en 2010, se esperaba una recuperación en Brasil 2014. Los jugadores en el año donde la selección fracasó: Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Marco Verratti, Giorgio Chiellini, una mezcla de experiencia y juventud. ¿Por qué fracasaron tanto? Nuevamente, eliminados en fase de grupos. Ganaron su primer partido contra Inglaterra, pero luego perdieron contra Costa Rica y Uruguay. El calor y la humedad de Brasil les afectaron, el equipo no logró generar suficiente peligro en ataque y la expulsión de Claudio Marchisio contra Uruguay en el último partido, sumado al famoso mordisco de Suárez a Chiellini, sellaron su destino. Fue otro fracaso rotundo para la Azzurra. ¿Por qué la selección italiana llevó un mapa a Brasil 2014? Para encontrar la salida del grupo lo más rápido posible. Y ahí lo tienen, cracks del fútbol. Un repaso a algunas de las selecciones que, a pesar de tenerlo todo, se despidieron de los mundiales con más pena que gloria. Pero esto nos demuestra una cosa: en el fútbol, nada está escrito, y hasta los más grandes pueden caer. Lo importante es levantarse y seguir intentándolo. Espero que se hayan divertido y que les haya sacado una buena carcajada. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para más contenido futbolero. ¿Qué otro fracaso mundialista recuerdan que no esté en la lista? Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, cracks.